descanso, hasta una simple tijera de podar, un elemento de seguridad que no esté, puede provocar eso, o una funda donde metas. Desde nuestro ámbito, desde nuestro apartado, pues vamos a ir un poco a la parte práctica, vamos a bajar, como decía antes Miguel Ángel, al barro, nos vamos a ir metiendo más, vamos a ir tratando de poner soluciones. Para ello, desde FREMAP, pues nos han invitado a participar en la jornada. Contamos con nuestra compañera, con Cristi Cacho Sousa, es técnico de prevención de las 3 especialidades de FREMAP, lleva trabajando con nosotros desde el 2008, si no recuerdo mal, o sea, 16 años de dilatada experiencia, más todo lo que ella ya atesora anteriormente. Es ingeniero técnico industrial y aeronáutico, con lo cual pues la formación o preparación que tiene en maquinaria es increíble. Y aparte es la coordinadora de nuestro equipo de seguridad en máquinas, en FREMAP. Tenemos talleres también específicos donde estamos viendo todas las máquinas y digamos que como una empresa montada dentro de nuestra central, por decirlo de alguna forma. Y sin más os dejo con ella, que es a quien habéis venido a escuchar y que absorbáis esos conocimientos que nos puedan dar. Gracias, Raúl. Bueno, a ver, no sé si se me... con esta voz que tengo... ¿Me oís bien? ¿Sí? Vale. Bueno, simplemente dar las gracias a la Junta, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Me ha tocado la última, con lo cual agradeceros de verdad que sigáis ahí. Bueno, la propuesta que yo traigo con esta jornada es ver, digamos, la gestión de la seguridad en las máquinas desde el punto de vista del empresario. Entonces, sí que es cierto que vamos a ver un montón de cosas que ya trataron bueno, pues los ponentes anteriores, pero bueno, vamos a verlo desde un punto de vista un poquito más práctico, ¿no? A la hora de ver el día a día que tenemos en las empresas. Entonces, bueno, vamos a ver esas obligaciones generales del empresario que ya Jorge trató en esa primera ponencia a través del 12-15, pero no vamos a ver tanto articulado, sino vamos a ver algo mucho más llano, ¿no? Vamos a ver también la parte de incorporación de una máquina. Aquí le he puesto el título a este pequeño apartado de incorporación de una máquina y no de adquisición de una máquina, porque como bien aclarábamos antes, cuando asumimos la responsabilidad de poner a disposición de los trabajadores una máquina, da igual si la he comprado, si me la han regalado, si viene de otro centro, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente a lo que me refiero con incorporación de una máquina es incorporarla a mi proceso productivo, incorporarla en mi centro de trabajo y ponerla a disposición de mis trabajadores, ¿no? Vamos a ver también lo importante que es la parte de mantenimiento, que ya lo comentaba también Patricia. Vamos a ver las comprobaciones que tiene que hacer el empresario también con sus máquinas en concreto. Es verdad que nos vamos a centrar en un Real Decreto que habla de equipos de trabajo, pero en esta jornada nos vamos a centrar en el tema de máquinas que están comprendidas dentro de lo que es la definición más extensa de equipo de trabajo, ¿no? Y luego, bueno, os he puesto aquí unas dudas habituales que aunque luego vamos a tener una pequeña ronda de dudas, entiendo que estas son dudas muy habituales y que resolverlas dentro de lo que es la ponencia facilita y nos agiliza un poco el poder verlo todo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente a modo de recordatorio de lo que han tratado mis compañeros anteriormente en las ponencias anteriores, simplemente aquí nos vamos a centrar en lo que le afecta al empresario, y lo que le afecta al empresario es ese Real Decreto 12-15 de equipos de trabajo, ¿no? Y en donde le establece las obligaciones que tiene con respecto a sus trabajadores a la hora de poner esos equipos de trabajo a su disposición, bueno, pues está sobre todo centrado en el artículo 3 de ese Real Decreto 12-15, ¿no? Y lo que básicamente viene a decirnos es que ese empresario debe poner todas las medidas necesarias para que ese equipo de trabajo sea adecuado a lo que se va a realizar y esté convenientemente adaptado al mismo.
simplemente y que trae, digamos, su complicación, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a entender por qué ese equipo sea adecuado? Bueno, pues cuando nosotros elegimos un equipo de trabajo y me voy a centrar, voy a decir que es una máquina, ¿no? Porque como os he dicho antes, máquinas entran dentro de la definición de equipo de trabajo, donde me tengo que ir fundamentalmente a ver si esa máquina realmente se ajusta a lo que yo quiero hacer con ella, es en el manual de instrucciones, ¿no? Ahí os he puesto en esta diapositiva un pequeño extracto del manual de instrucciones de un taladro, ¿no? De un martillo neumático, como veis ahí, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es el manual de instrucciones de ese martillo neumático, nos va a hablar el fabricante del uso previsto de ese martillo neumático y nos dice: su martillo de demolición de servicio pensado y diseñado para aplicaciones profesionales de demoliciones, astillado y percusión en concreto, ladrillo, etcétera. Nos dice el material para el cual está pensado realizar el trabajo, y luego dice: no utilice la herramienta en condiciones de humedad o en presencia de líquidos o gases inflamables, con lo cual me está dando aquí una información muy importante para nosotros como empresarios sobre el uso previsto de la máquina y aquel mal uso razonablemente previsible que le puede dar el usuario de la máquina. Así es que me está acotando ese uso a todo aquello que no sea la parte, digamos, utilizarlo en un entorno húmedo, etcétera, ¿no? También me está indicando los materiales para los cuales este martillo neumático es adecuado. Si yo al final lo voy a utilizar para otro tipo de material, evidentemente esta máquina no es la adecuada para la actividad que yo quiero hacer. Así es que esto es lo primero que tiene que hacer el empresario, ¿no? Saber elegir correctamente la máquina adecuada al trabajo que quiere realizar, ¿no? Y también nos dice, dentro de ese artículo 3, que esté convenientemente adaptado al mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de adaptado? Bueno, pues hay consideraciones, hay situaciones que el propio fabricante ya ha tenido en cuenta y las ha tenido en cuenta en su evaluación de riesgos y, por tanto, ha puesto una serie de medidas preventivas para poder utilizar su máquina en determinadas situaciones, como por ejemplo aquí tenéis en la imagen, aparece una máquina de movimiento de tierras que lleva una cadena sobre el neumático. Entonces, esta adaptación propuesta por el fabricante, ¿vale?, es realmente una adaptación que el empresario-usuario, puede hacer sobre la máquina si la va a utilizar en entornos húmedos. Esto es un ejemplo de adaptación. El diseño original de la máquina no lo contempla, pero el fabricante me ofrece una solución para trabajar en tipos de entorno húmedos, y a esto se le llama adaptar la máquina de cara a lo previsto por el fabricante. Vamos a ver un poquito más adelante qué pasa con esas situaciones no previstas por el fabricante en las que yo podría necesitar utilizar esa máquina. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahora nos quedamos con máquina adecuada y máquina suficientemente adaptada a las situaciones que yo me voy a encontrar. Eso es lo básico y a lo que siempre tengo que aspirar a la hora de elegir una máquina para aplicarla, para ponerla a disposición de mis trabajadores, ¿no? Y esto que vemos aquí, que a priori parece muy sencillo, ¿no? Yo me voy a un manual y tal, o yo miro la solución que me da el fabricante, a veces no es tan sencillo como pueda parecer, ¿no? Tengo que hacer algo más, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a seguir con este artículo 3, y también nos dice, bueno, no solamente te tienes que asegurar de que la máquina sea adecuada y esté adaptada a lo que vayas a realizar, ¿no?, sino que la máquina te tienes que asegurar que satisfaga todas las condiciones generales previstas en el anexo 1 del 1215, ¿no?, lo que hablábamos antes. Cuando tenemos una máquina con marcado CE, no podemos pensar directamente, o no debiéramos pensar directamente, que esa máquina
cumple con los requisitos mínimos, como decíamos antes, de salud y seguridad marcados en lo que es este Real Decreto 1215, ¿no? Sino que realmente son mínimos, debería de cumplir una máquina con marcado CE, por supuesto que debería de cumplirlos, pero muchas veces nos encontramos que las máquinas, como son autocertificadas, pues podemos tener algún problema y la máquina, bueno, pues no cumplir con alguno de ellos. Entonces, ¿cuál es la parte de responsabilidad del empresario? Pues evidentemente lo que se le pide es al menos asegúrate al menos de que cumple en su diseño y en sus características de diseño, que cumple con estos mínimos que hay en el anexo 1, ¿no? del 1215. Y además le pide al empresario o nos pide a los empresarios que cumplamos con cualquier disposición legal que le sean de aplicación. Esto, por ejemplo, estábamos hablando antes, o Cecilia nos hablaba antes, de que a una máquina también le pueden afectar diferentes tipos de directiva, no solamente la directiva de máquinas. Si va a trabajar en un entorno ATEX también le tendría que aplicar esa otra directiva, ¿no? Entonces tenemos que conocer las disposiciones legales que le son de aplicación en cuanto a seguridad para comercializar, ¿no? el producto. En este caso nos vamos a centrar en lo que es la directiva de máquinas, que actualmente es la que está en vigor. Así es que, además de otras directivas, le va a aplicar la directiva de máquinas, evidentemente por ser una máquina, ¿no? Entonces, sabemos además, y esto lo hemos comentado antes, que las máquinas fabricadas con posterioridad a 1995 fueron fabricadas bajo el amparo de una de las directivas. Tenemos ya directivas derogadas, actualmente está la directiva 2006/42 que se ha transpuesto a este Real Decreto 1644, pero que en un futuro, como nos comentaba Jorge, va a entrar o va a ser de aplicación, mejor dicho, a partir de enero. Todo lo referente a las obligaciones del fabricante van a ser de aplicación a partir de enero de 2027, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lo pongo aquí o intentando que veamos que realmente eso que tiene que cumplir respecto a las directivas y a la directiva de máquinas, bueno, pues va a seguir adelante y que va a cambiar. Ya no va a ser la directiva de máquinas 2006/42, sino que será ese nuevo reglamento al que hemos hecho referencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a pasar a la parte de incorporación de una máquina dentro de lo que es mi entorno de trabajo, y lo que queremos evitar es que se produzca una situación que se produce desgraciadamente muchas veces con diferentes tipos de máquinas portátiles incluso, o sea, máquinas que a priori podrían resultar sencillas, o máquinas un poquito más complejas que requieren un montaje o una instalación, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que nosotros adquirimos una máquina, no hacemos un correcto estudio previo, lo primero de lo que nosotros le vamos a pedir a la máquina, de lo que realmente nosotros necesitamos en muchos aspectos, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando llega esa máquina, realmente podemos tener problemas incluso durante la instalación, durante la fase de montaje, ¿no? Porque no hemos tenido en cuenta una serie de consideraciones. Y me refiero a la fase de montaje para aquellas máquinas más complejas que no sean portátiles, que requieran una instalación, ¿no? Pero también pueden aparecer problemas durante su uso habitual, ¿no? Incluso podemos darnos cuenta de que la máquina presenta determinados puntos o determinados peligros que a priori no tendrían por qué estar ahí si cumpliera con los requisitos exigidos por la directiva de máquinas, ¿no? Si es una máquina, por ejemplo, una máquina actual, una máquina nueva. Y otra cosa que suele también ocurrir por no haber hecho, digamos, una reflexión sobre lo que se va a necesitar o lo que le vamos a exigir a esa máquina, es que esa máquina puede no cubrir con las expectativas de producción, por ejemplo, tanto a medio como largo plazo, sino que solamente me cubre las expectativas a corto plazo, ¿no? Que es lo único en lo que he pensado a la hora de incorporar esa máquina dentro de mis instalaciones. Entonces, todo eso lo que va a hacer es que se apliquen medidas compensatorias por parte de lo que es el empresario, ¿no?
Medidas compensatorias, quiere decir, me refiero a los parcheos, aquello que, digamos, me va a permitir seguir trabajando con la máquina, pero que posiblemente la máquina no ofrezca los niveles de seguridad que debiera ofrecer para mis trabajadores. Entonces, esta situación es la que deberíamos intentar evitar con esto que os voy a contar ahora, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que centrarnos es en que la máquina, por su diseño o sus características constructivas, se adapte a las condiciones y características específicas del trabajo que se vaya a desarrollar. Eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? También tenemos que tener en cuenta todos los peligros y situaciones peligrosas que se puedan presentar cuando yo instalo o incorporo esa máquina dentro de mi centro de trabajo, ¿no? y voy a utilizarla. Cualquier peligro que pueda surgir a la hora de utilizarla o cualquier riesgo que se pueda incrementar que ya sea existente, que yo pueda incrementar por implementar o empezar a incorporar esa máquina dentro de mi entorno de trabajo. Entonces, eso lo tengo que tener muy en cuenta. Además, también tengo que tener en cuenta aquellas adaptaciones que haya que hacerle a la máquina porque tenga dentro de mi plantilla un personal con unas necesidades especiales, ¿no? Para personas que tengan algún tipo de discapacidad. También la máquina se tiene que adaptar a esas necesidades especiales de mis trabajadores. Así es que todo esto lo tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar, de decidir qué máquina es la que voy a utilizar, ¿no? En el mercado nos podemos encontrar muchas soluciones, pero realmente tengo que ser muy juicioso a la hora de introducir una nueva máquina dentro de lo que es mi entorno de trabajo. Entonces, hablábamos antes que efectivamente hay máquinas pequeñas, máquinas más grandes, máquinas que no necesitan una instalación, máquinas portátiles, ¿no? Máquinas como por ejemplo la cortadora de fiambres que nos hablaba Patricia, o por ejemplo las amasadoras. La amasadora sí necesita una instalación relativamente sencilla, ¿no? Necesita fuentes de energía, necesita acometidas, etcétera, etcétera, ¿no? Un entorno, un espacio de trabajo adecuado donde yo pueda utilizar la máquina, ¿no? Pero, por ejemplo, también nos podemos encontrar, y estamos hablando de máquinas instaladas en un entorno de trabajo de pymes, las tenemos de muchos tamaños, ¿no? Podemos también tener pequeñas o grandes, depende de a qué nos dediquemos, líneas de fabricación de algún tipo de producto, ¿no? Entonces, estas líneas de fabricación vamos a considerarlas como máquinas en sentido amplio, como un conjunto de máquinas, ¿verdad? Que también, perdonadme, pero me está sonando alguna cosa. Vamos a considerarlas máquinas en sentido amplio, ¿no? Y también tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? A la hora de seleccionarlas, por supuesto. Entonces, esto que os voy a contar en cuanto a definir las especificaciones, que ni más ni menos quiere decir qué es lo que le voy a pedir yo a la máquina, tened en cuenta de que habrá algunos puntos que cuando la máquina sea sencilla no le va a ser de aplicación, pero como vemos es un abanico muy amplio de tipos de máquinas que nos podemos encontrar o que podemos necesitar incorporar, ¿no? Dentro de nuestro centro de trabajo. Así es que una de las especificaciones fundamentales que tengo que ver es qué producto voy a fabricar, cuál es el proceso que voy a realizar, qué materias primas voy a mover, voy a necesitar, cuál es el flujo de movimiento, ¿no? Las necesidades de producción, como os decía antes, que me pueden generar problemas a medio o largo plazo por no tenerlas en cuenta. Si solamente me limito a las necesidades de producción a corto plazo, también tendré que tenerlo en cuenta a medio y posiblemente largo plazo, sería lo recomendable tener en cuenta, ¿no? Para no tener la necesidad de modificar la máquina o hacer que esa máquina sea capaz de sacarme la producción que necesito en un medio espacio de tiempo, ¿no? ¿Vale? También, por supuesto, tengo que tener en cuenta dónde la voy a colocar, qué espacio libre tengo, qué tipo de fuentes de energía van a ser necesarias, lo que os comentaba antes, ¿no? Los productos generados durante el proceso, todo eso lo tengo que tener en cuenta.
tengo que tener en cuenta el flujo del proceso, de materiales y de personas dentro de mi entorno de trabajo. Esto evidentemente para una motosierra que veis ahí pues no les de aplicación, pero por ejemplo para una amasadora sí lo es, para una línea de fabricación de pan como veis ahí abajo también lo puede ser. O sea, básicamente tenemos que de aquí ver qué cosas le pueden ser de aplicación a la máquina que yo quiero instalar, ¿no? Por ejemplo, tengo que tener en cuenta las condiciones del entorno de trabajo donde va a trabajar esa máquina, en cuanto a temperaturas, en cuanto a humedad, en cuanto a nivel de polvo, es muy importante también, ¿no? Esas condiciones del entorno de trabajo no solamente son en cuanto a la parte productiva, también tengo que tener en cuenta cuáles son mis métodos de limpieza, porque mis métodos de limpieza van a requerir que esa máquina sea capaz de soportar, por ejemplo, agua a chorro que yo le pueda dar directamente sobre la máquina. Así es que, evidentemente, todo esto también lo tengo que tener en cuenta. Otra serie de puntos que tengo que tener muy claros son esas características que tienen mis operadores, ¿no? En cuanto a medidas antropométricas, sobre todo si los trabajadores pues son especialmente altos, especialmente bajitos y no están, digamos, dentro de los parámetros medios de esa curva de Gauss, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Pues porque toda la normativa, todas esas especificaciones técnicas que salen para cubrir, digamos, los requisitos que pueda marcar la directiva de máquinas respecto a los alcances, distancias de seguridad, tienen en cuenta, digamos, al ciudadano medio europeo. Todo lo que se salga por encima, todo lo que se salga por abajo, evidentemente puede generar un problema y la persona puede alcanzar el punto peligroso. Y por último, bueno, pues todas esas repercusiones en cuanto a seguridad y salud, ¿no? Que pueda generar el incorporar el equipo, ¿no? Relacionadas también aquellas con el medio ambiente en cuanto a emisiones que puedan generarse, ¿no? Dentro de lo que es mi entorno de trabajo. También tendríamos que tener en cuenta cuáles son las necesidades de formación de los operarios para utilizar ese equipo, y en cuanto a necesidades de formación no nos quedemos solamente con los operarios de producción, sino por ejemplo operarios de mantenimiento, si es que al final somos nosotros los que ponemos también a disposición de nuestros trabajadores las tareas de mantenimiento. También tendremos que tener en cuenta qué formación van a necesitar, ¿no? Entonces, para definir todos estos puntos y tener muy claro qué es lo que le vamos a pedir a esa máquina, debemos no quedarnos solamente en la persona de compras que adquiere la máquina directamente, con alguna indicación, con alguna pincelada por parte de producción, ¿no? Que suele ocurrir esto de forma muy habitual. Oye, que necesitamos una amasadora nueva más, oye, que necesitamos una cortadora de fiambre, oye, que necesitamos... ¿Vale? Entonces, normalmente el trabajador ocupado o que se dedica al tema de compras no tiene toda la información suficiente, ¿no? Para poder realizar esta adquisición, si se trata de una compra, digamos, con todo el conocimiento técnico que se necesita. Así es que lo recomendable sería que, además, por supuesto, de compras, también participaran todos los demás digamos, departamentos, depende del tamaño de la pyme, ¿no? Pero a veces tenemos un encargado de mantenimiento, tenemos una persona encargada de administración y de compras, tenemos incluso a un técnico o técnico de prevención que sirve de vínculo con nuestro servicio de prevención, o tenemos directamente un servicio de prevención ajeno. Bueno, pues todas estas figuras que se van a ver afectadas o que tienen algo que decir dentro de ese proceso de selección deberían de participar a la hora de definir qué es lo que se le va a pedir a una máquina. Evidentemente, entendedme, cuando es una máquina sencilla, cuando realmente yo tengo una máquina, por ejemplo, imaginaros que utilicemos una motosierra y esa motosierra sé que funciona bien y quiero adquirir otra igual, pues evidentemente no estamos hablando de todo esto, ¿no? Pero cuando vamos a incorporar una máquina nueva a nuestro proceso y tal, debemos de ser muy escrupulosos y muy celosos, ¿no? de toda esta información que podemos sacar entre todos. Por supuesto, la participación de los trabajadores
simplemente por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya es algo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar esa decisión, y que no ocurra porque muchas veces adquirimos la máquina y luego llamamos a nuestro servicio de prevención o a nuestro técnico, a la persona, digamos, encargada de prevención dentro de lo que es la empresa, y le decimos, oye, échale un vistazo que la tenemos que utilizar ya, con muy poquito tiempo, muy poquito margen, con la máquina ya dentro de nuestras instalaciones, con lo cual incluso ya habiendo pagado económicamente toda la gestión, cerrado la gestión con el fabricante, con el proveedor de la máquina, y ya no tenemos prácticamente margen para hacer nada. Entonces vamos a intentar ir sabiendo lo que compramos, lo que incorporamos dentro de nuestro centro de trabajo, ¿no? Y como veis, se inicia todo este proceso de incorporación de una máquina dentro de lo que es la propia empresa. Todavía no hemos salido fuera, todavía no hemos pedido precios, ni hemos pedido presupuestos, todavía no hemos hablado con los proveedores, ¿no? Entonces, en el momento en que tenemos ya definido todo esto, lo recomendable sería establecer un pliego de condiciones donde venga recogido todo esto, ¿no? En el que el empresario, bueno, pues expone lo que realmente necesita y pasa esta información al fabricante, al proveedor que le va a vender la máquina, ¿no? En definitiva, que haya un buen flujo de información además técnica, no solamente basada en la parte productiva, ¿no? Es importante definir esos plazos, sobre todo si la máquina es algo más compleja en cuanto a ejecución y pago, ¿no? Definir, darnos incluso un poquito de margen. Siempre es recomendable que para líneas de producción que sean de cierta envergadura, darnos un margen para poder rodar con la máquina y antes de terminar de pagar todos los plazos con el fabricante, ¿no? para digamos, de alguna manera tener algo más de poder a la hora de exigir que cumpla con determinadas, bueno, pues, disconformidades que podamos encontrar. Dentro de lo que es todo ese proceso de incorporación, una vez que elegimos la máquina y por tanto al fabricante proveedor al que vamos a recurrir, sería interesante también hacer como una especie de estudio in situ dentro de mi centro de trabajo, si es que esta máquina va a requerir una instalación, aunque sea mínima, para ver por dónde va a entrar, qué medios se van a utilizar, qué tipo de acometidas se necesitan, cuáles son las fuentes de energía que tengo y que tengo que realizar, porque puede que tenga que hacer obra antes de que me traigan la máquina, ¿no? Evidentemente aquí entra coordinación de actividades empresariales, tanto si va a ser el fabricante con su propio personal el que va a realizar la instalación, como si finalmente voy a realizar yo mismo la instalación con mis trabajadores, pero necesito subcontratar a empresas que me hagan, digamos, lo que es el proceso de acometidas, de obra, de puntos de fuente de energía eléctrica, todo esto, ¿no? Entonces, aquí tengo que estar muy atento a ver, a adelantarme a todas esas necesidades que van a venir a continuación, ¿no? Porque yo tengo que tener todo eso hecho antes de que la máquina llegue, o lo suyo sería tenerlo antes de que la máquina llegue, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de lo que es, una vez que ya he fijado, digamos, todo aquello que tiene que ver con que llegue la máquina a mis instalaciones, etcétera, etcétera, y yo la reciba ya totalmente preparado, entonces entraríamos ya en la parte de instalación en el caso que requiriera esa máquina una instalación, ¿no? Lo normal es que la instalación en muchos casos la haga el propio fabricante que va a realizarla, sobre todo en máquinas más complejas, ¿no? En este caso también va a requerir de una coordinación de actividades empresariales. De hecho, muchas veces el propio fabricante nos dice o nos solicita a una o dos personas que trabajen a la par con ellos a la hora de hacer las pruebas y que vayan aprendiendo un poco a utilizar la máquina, bueno, que vayan rodando con la máquina, ¿no? Y un poco que les ayuden de nexo con el resto de lo que es la forma de proceder dentro de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues estos operarios que van a trabajar a la par con los trabajadores del fabricante, también es necesario saber
a qué riesgos van a estar sometidos, qué tipo de tareas, qué tipo de intervenciones van a realizar y hasta qué punto, cuál es su límite, digamos, ¿no? Porque en definitiva son nuestros trabajadores y pueden estarse metiendo en actividades que no estaban establecidas, ¿vale? Entonces, bueno, tras esa instalación ya llegaría el momento de puesta en servicio para máquinas que necesitan instalación, lo que comentábamos antes, ¿no? A partir de este momento el fabricante entiende que su máquina ya está ajustada, está correctamente instalada y es cuando, digamos, me pasa las llaves a mí como empresario para que la pueda utilizar, ¿no? Entonces vendría ese momento en el que traspasamos, digamos, las responsabilidades, entre comillas, ¿no? Evidentemente el fabricante sigue manteniendo sus responsabilidades respecto a lo que es la configuración de su máquina. Entonces, casi a la par, aunque no se le puede exigir antes al fabricante, sería la revisión de la documentación. Ya os digo, la puesta en servicio de una máquina es el momento a partir del cual la directiva dice que todos esos requisitos le aplican al fabricante y por tanto la máquina tendría que tener su marcado CE, declaración CE de conformidad y manual de instrucciones. No sé, o sea, si el fabricante no me lo quiere dar antes, no tiene por qué dármelo antes, pero sí es recomendable, si me lo puede facilitar porque es una máquina estándar y no es una máquina que se ajusta a mis instalaciones, por decirlo, es posible que el fabricante ya cuente con un manual de instrucciones previo que me permita ir echándole un vistazo, porque como nos decía Patricia, el manual de instrucciones va a ser mi documento clave para poder hacer todas las verificaciones que voy a necesitar hacer prácticamente ahora a posteriori, ¿no? Entonces, bueno, pues para máquinas fabricadas a partir del año 95 sabemos ya todo lo que tiene que llevar su marcado CE, declaración CE de conformidad y manual de instrucciones. Para máquinas anteriores al 95, porque estamos hablando de incorporación de una máquina y no hemos especificado si es una máquina nueva o máquina de segunda mano, para máquinas de segunda mano sí recomendamos, sobre todo para máquinas antiguas, recomendamos solicitar al que me la va a vender, ¿vale?, un informe de adecuación, y pongo informe de adecuación entre comillas porque, como comentábamos antes, no existe en ninguna parte del Real Decreto 1215 algo que se llame informe de adecuación, pero sí que es necesario que al menos documentalmente, si nos pueden facilitar un documento en el que se refleje que la máquina cumple con ese Real Decreto 1215, que sea lo más actual posible, porque evidentemente ese informe lo único que nos está reconociendo es que a esa fecha la máquina cumplía con el anexo 1, con los requisitos exigidos que le sean de aplicación del anexo 1, ¿no? Pero si ha pasado demasiado tiempo es posible que haya tenido mantenimiento, que haya tenido modificaciones, etcétera, y que bueno, pues la máquina ya no conserve, digamos, su situación en cuanto a niveles de seguridad. Por supuesto, el manual de uso también lo tendremos que exigir, porque si no lo exigimos lo tendremos que suplir, lo tendremos que hacer nosotros también, ¿no? Entonces, bueno, muy importante. Una situación que vemos que es muy a menudo es que recepcionamos la máquina y nos dice el propio empresario, nos dice, no, ya me han dicho que me mandarán el manual de instrucciones en breve, o me lo han adelantado en otro idioma y ahora me lo mandarán en español. Muy importante esto. Es fundamental que nosotros, a la vez que recibimos, digamos, la responsabilidad de poner a disposición de nuestros trabajadores esa máquina, tengamos toda la información para poder asegurarnos de que es adecuada, porque no olvidemos que lo que nos exige el Real Decreto 1215 es que la máquina sea adecuada y esté convenientemente adaptada, ¿no? Lo teníamos claro, ¿no? Y que cumpla con ese anexo 1 y que cumpla además con las directivas que le sea de aplicación en cuanto a su comercialización, etcétera, ¿no? En seguridad industrial. ¿Vale? Entonces, la forma que tenemos de comprobar esa otra parte, esa parte de la directiva, es a través de su marcado CE, de declaración CE de conformidad y manual de instrucciones, ¿vale?, para máquinas con marcado CE. Y ahora tendríamos que hacer, digamos, la verificación de que cumple con esos puntos mínimos que marca el 1215, ¿no? Entonces, gracias a la nueva edición, y esto tengo que dar las gracias porque han participado aquí los compañeros, en cuanto a la nueva edición de la guía del 1215,
se han aclarado muchos puntos, muchos aspectos respecto a qué es lo que tenía que hacer el fabricante a la hora de analizar su máquina, a la hora de verificar, ¿no? Y claramente establece en esta nueva revisión que se trata de una evaluación de riesgos que tiene que realizar el empresario respecto a la máquina. La guía se refiere a equipo de trabajo, pero en este caso nos estamos centrando en máquinas, ¿no? Tiene que hacer una evaluación de la máquina para poder contestar a que efectivamente se cumple con esos puntos del anexo 1 del 12.15, ¿no? Antes nos lanzábamos directamente a responder a esos puntos del anexo 1 sin tener en cuenta una información muy importante sobre utilización de la máquina, etcétera, y hay que verlo de forma global. Entonces, bueno, pues ahora queda bastante definido. Entonces, a través de esa evaluación de riesgos nos tenemos que asegurar de que la máquina cumple con aquellos aspectos del anexo 1 que le sean de aplicación, que además cumple con las disposiciones relativas a la utilización que vienen definidas en el anexo 2 y también, y por supuesto, que se utiliza de acuerdo a lo que establece el manual de instrucciones, ¿vale? Y bueno, saber que existen una serie de medidas preventivas que no, digamos que no las va a implementar el fabricante, sino que las va a tener que aplicar el usuario a raíz de digamos lo que marca el propio fabricante en su manual de instrucciones, ¿no? Todo esto va relacionado con el uso, así es que necesito comprobar que la máquina la voy a utilizar tal y como dice el fabricante, que además cumplo con los puntos del anexo 2 del Real Decreto 1215, ¿vale? Y que conozco las medidas preventivas que tiene que adoptar el usuario, como por ejemplo equipos de protección individual que tengan que utilizar mis trabajadores, formación específica que tengan que recibir, por ejemplo, designar a trabajadores determinados para que no cualquiera pueda utilizar la máquina, solamente aquellos que estén debidamente formados, ¿vale? Y por supuesto, ya que lo hemos hecho y en el caso de que hayamos hecho el pliego de condiciones, ver si la máquina que yo he adquirido cumple con lo definido en el pliego de condiciones, porque si no me va a traer problemas a largo plazo, ¿no? Simplemente a modo de introducción, y no lo voy a contar porque vamos un poquito mal de tiempo, sí, ya tendría que estar acabando, ¿vale? Simplemente deciros que a la hora de acometer una evaluación de riesgos, es interesante que conozcamos, sobre todo técnicos de prevención, que nos tengamos que enfrentar a esta situación de evaluación de riesgos de una máquina, que conozcamos, y que ya lo han nombrado mis compañeros antes, la norma 12.100, ¿no? La norma 12.100 es una norma de carácter fundamental que está destinada al diseñador fabricante de una máquina, y que precisamente acomete todo el proceso de evaluación de riesgos de una máquina y de reducción de riesgo también. Lo veis ahí, todo el esquema que define esta norma. Es un proceso que me asegura que no me voy a dejar ninguna información en el tintero importante a la hora de hacer una correcta evaluación. Es aplicable a todo tipo de máquinas y de verdad que incluso en la guía también se recomienda su utilización por parte del técnico para poder hacer una correcta evaluación de riesgos. Evidentemente va a ser mucho más fácil para máquinas sencillas, se va a complicar mucho más para máquinas complejas, por supuesto, pero nos da la tranquilidad de poderlo hacer de una forma correcta. Así es que os invito, si no conocéis esta norma, que, bueno, pues que os familiaricéis con ella, sobre todo técnicos de prevención que tengan que hacer algún tipo de evaluación. Y ya por ir terminando, simplemente recordar que no solamente se acaba aquí el proceso de incorporación de la máquina dentro de mi entorno de trabajo, sino que también me tengo que asegurar de que mis trabajadores han recibido la formación adecuada, ¿verdad? No solamente aquella referida a los riesgos derivados de la utilización de la máquina y las medidas preventivas que tengan que adoptar, sino que hay máquinas que tienen determinados riesgos y que si no se utilizan de una forma
concreta pueden generar unos riesgos para el usuario y para el personal que pueda estar en el entorno, ¿no? Entonces, este tipo de máquinas van a requerir de una formación específica, ¿no? Que evidentemente tiene que ser teórico-práctica, a pie de máquina. Podemos utilizar medios propios o medios externos. Lo normal es que si adquiero una máquina sea el propio fabricante de esa máquina el que me dé esa formación para mis trabajadores, ¿no? Recomendamos siempre ese proceso de familiarización, porque yo puedo contratar a alguien que esté muy familiarizado con carretillas elevadoras, pero con esa carretilla elevadora en concreto de esa marca quizá no. Entonces, ese proceso de familiarización donde tengo a otro compañero, por ejemplo, que ya sabe utilizarla, sabiendo que esta persona tiene esa formación, que además para carretillas elevadoras está arreglada esa formación, bueno, pues simplemente tutorizando un poco y repasando con él que efectivamente entiende y conoce ese tipo de carretilla que yo pongo a su disposición, ¿no? Y por supuesto la parte de designación. Si hay máquinas con una peligrosidad especial, pues evidentemente lo suyo es solamente dejar que la utilicen estas personas que están debidamente formadas, ¿no? Entonces, ya pasado todo esto, ya podría poner a disposición de los trabajadores ese tipo de máquinas, ¿no? Ya podría poner a disposición de los trabajadores esa máquina que yo introduzco, ¿no? Y bueno, simplemente comentaros que para máquinas en régimen de alquiler, ¿vale? El tema es parecido, o sea, no porque sea una máquina de alquiler yo quedo, digamos, un poco exento de culpas, vamos a decir, o más bien de responsabilidades, no. O sea, yo me tengo que asegurar también a través de una evaluación que esa máquina que yo estoy alquilando es la adecuada, por supuesto, para el trabajo que yo voy a realizar. O sea, que da igual que la máquina sea tanto comprada como si es de alquiler, evidentemente tengo la misma responsabilidad para respecto a mis trabajadores, ¿no? Y por supuesto darle un correcto mantenimiento, porque como comentaba Patricia, el mantenimiento adecuado siguiendo las instrucciones del fabricante va a hacer que ese nivel de seguridad que me ofrece la máquina desde su diseño por parte del fabricante se mantenga a lo largo de toda la vida útil, ¿no? Y evidentemente lo tiene que realizar personal capacitado. Si lo subcontrato, pues va a entrar esa parte de coordinación de actividades empresariales, ¿no? Tengo que ver si es necesario establecer procedimientos de trabajo seguros a la hora de intervenir sobre la máquina, y en esto me voy a apoyar, por supuesto, en el manual de instrucciones, y esto debe documentarse, ¿vale? Y ya por último, debo realizar esas comprobaciones pertinentes, por ejemplo, la comprobación inicial, sobre todo cuando la seguridad de esa máquina que me ofrece la máquina depende de las condiciones de instalación, o cuando la traslado y la coloco en un nuevo emplazamiento. Tendría que hacer esas comprobaciones, ¿no? Cuando la máquina también esté sometida a influencias que puedan deteriorarla, como máquinas que trabajan en el exterior, también tengo que hacer comprobaciones, evidentemente, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante, ¿no? Y por supuesto, tras una modificación o tras un incidente o por la falta prolongada de uso, también sería recomendable realizar esas comprobaciones, ¿vale? Y simplemente ya comentaros un par de dudas que suelen surgir, ¿no? De esas máquinas empleadas por un uso no previsto por el fabricante, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, pues saber que está prohibida la utilización de máquinas en situaciones o para usos contraindicados expresamente por el fabricante. ¿Y dónde va a estar eso indicado? Pues en su manual de instrucciones. Así es que no puedo utilizarlo. Ahora, en situaciones que no haya tenido previsto el fabricante, pues sí las podré utilizar tras la realización de una evaluación de riesgos y tomando las medidas, por supuesto, adecuadas para controlar el riesgo lo suficientemente. Luego, otra de las dudas que suele aparecer muy a menudo es a una máquina que se le efectúa una modificación, ¿vale? Y ahí os he puesto entre paréntesis sustancial. No todas las modificaciones son sustanciales.
como comentaba Jorge, ahora el nuevo reglamento ha esclarecido lo que podemos entender como modificación sustancial, aunque bueno, es una definición un poco abierta, ¿no? Pero os he puesto simplemente un pequeño apartado de esa definición, que es la incorporación de resguardos o dispositivos de protección que necesiten la modificación del sistema de control de una máquina. Así es que, bueno, podemos entender a priori que un resguardo de tipo fijo añadido sobre una máquina, a priori no vamos a entenderla como una modificación sustancial, porque no estamos metiéndole mano a lo que sería el sistema de control, a la parte de seguridad que depende del sistema de control de la máquina, ¿no? Para todo lo demás, para todo lo que requiera, por ejemplo, un resguardo con un dispositivo de enclavamiento que vaya a esas partes relativas a la seguridad de los sistemas de mando, pues ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? ¿Y qué pasa con esas modificaciones si se trata de una modificación sustancial? Bueno, pues que el empresario se convierte en fabricante, vamos a decirlo así, se convierte en fabricante porque digamos que esa certificación inicial que hizo el fabricante en un inicio, pues deja de tener validez por haberle metido mano, digamos, a la máquina, ¿vale? Entonces, muy importante a la hora de hacer algún tipo de modificación sobre la máquina. Y simplemente, bueno, yo con esto voy a terminar, porque yo creo que ya máquinas de incorporación de segunda mano ya lo he dicho antes a lo largo de la ponencia, y con esto nada más, solamente despedirme, comentaros que en FREMAP tenemos simplemente a modo de los que no nos conozcáis, nosotros tenemos un amplio equipo de técnicos de prevención, estamos divididos por especialidades. Yo concretamente, como comentaba antes Raúl, llevo el equipo de máquinas, en la coordinación del equipo de máquinas, hacemos asesoramientos técnicos a empresas mutualistas para detectar aquellas disconformidades, ¿no? Tanto si ha habido un accidente como si el empresario nos llama para hacer algún tipo de asesoramiento. Nosotros llegamos y lo que le decimos es: mira, esta máquina no es conforme por esto y por esto, recurre a tu servicio de prevención, haz algo con ella porque no la puedes utilizar, ¿no? Básicamente es eso lo que hacemos con las empresas. Disponemos de un canal de prevención que a través de nuestra web tenéis acceso, donde encontraréis información actualizada de prevención de riesgos laborales, encontraréis material divulgativo, tanto vídeos, de hecho hemos sacado de motosierras, de radiales, de cortadoras de fiambre en cuanto a su utilización, carteles, buenas prácticas preventivas. También hacemos webinars dentro de nuestra aula virtual para nuestras empresas mutualistas, y por supuesto intervenimos en jornadas y seminarios presenciales. Y con esto nada, daros las gracias y espero no haberme... Gracias.